ver, yo empiezo por acá. Listo. Ahí están viendo ya el proyector, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces arranquemos. El primer teorema que vamos a ver se llama el teorema de la paralela media y es el que se va a utilizar para esa tarea de la que nos estaban hablando ahorita. Hoy va a ser todo, muchachos, así en proyector, va a ser escribiendo. Teorema de la paralela media de un triángulo. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice lo siguiente: voy a tener un triángulo cualquiera, ¿cierto? Puede ser equilátero, puede ser isósceles, puede ser cualquier tipo de triángulo. Y voy a tener en dos de los lados de ese triángulo el respectivo punto medio. El teorema dice que si yo uno esos dos puntos medios, si yo trazo el segmento que une esos puntos medios, ese segmento resultante va a ser paralelo al tercer lado, en este caso va a ser paralelo a ABC, y la medida de ese segmento rojo que acaba de trazar va a ser justamente la mitad de BC, ¿cierto? Enseguida vuelvo a repetir. Entonces voy a tener un triángulo ABC cualquiera. Voy a decir que M1 es el punto medio de AB. M2 es el punto medio de AC. Si yo trazo el segmento M1-M2, ese segmento va a ser paralelo al tercer lado del triángulo, es decir, va a ser paralelo a ABC, y la medida de M1-M2 va a ser igual a un medio de la medida de BC. Esto es lo que dice el teorema. Dime. ¿En qué página está eso del libro? ¿En qué página? Espérate, yo miro. Estoy mirando, dame un momento, por favor. Pues mira, en el libro que tengo yo en este momento está en la página 198. Pero tal vez esa edición no corresponda a la misma que yo le subí a la plataforma. Van a buscar, por favor, el módulo de rectas y puntos notables. ¿Sí? En el módulo de rectas y puntos notables es que se encuentra. Profe, no se le escucha. Ay, qué pena, muchachos. Que entendido entonces lo del teorema, ¿cierto? Este teorema tiene una segunda parte. Si yo tengo un triángulo ABC y voy a coger el punto medio, ay, esto no escribe. Voy a coger el punto medio de uno de los lados. Voy a decir que este es el punto M2. Y por ese punto M2 yo trazo una recta paralela. Yo trazo una recta paralela al tercer lado, es decir, paralela a BC. Voy a poner aquí una flechita para indicar que son paralelos. Entonces, ¿yo qué puedo concluir? Que el punto en el que esa recta
me va a cortar el otro lado del triángulo, es decir, M1, ese punto va a ser el punto medio. Sí, entonces es como lo contrario de la primera parte. Repito, tengo un triángulo. En ese triángulo, en dos de los lados, yo conozco el punto medio. Estoy explicando sobre la figura de arriba. Conozco el punto medio. Si yo trazo un segmento que me une esos dos puntos medios, entonces yo puedo decir que ese segmento M1 M2 va a ser paralelo al tercer lado del triángulo ABC y que la medida de ese segmento va a ser la mitad de BC, ¿cierto? La segunda parte del teorema me dice que si por el punto medio de un lado del triángulo se traza una paralela a uno de los lados, en este caso una paralela ABC, ¿cierto? Entonces esa paralela me va a cortar al tercer lado justo por su punto medio, es decir, M1A será congruente con BM1. ¿Está entendido el teorema de la paralela media? Sí, profe. Entonces, ahora, ¿hola? Caucasio, ¿qué? ¿Ustedes? No he entendido y por favor hable más durito. Más durito, espera que yo traigo el micrófono. Ah, ya sé qué pasó. Con el libro tapé el micrófono, muchachos, me disculpen. Ahí me escuchan mejor, ¿cierto? ¿O no? Bueno, qué pena, había tapado el micrófono con el libro cuando me preguntaron a eso. Ahora lo que vamos a hacer es la demostración de ese teorema. Es una demostración que implica pues hacer construcción auxiliar, pero eso es bueno pues como para que recordemos y vamos cogiendo experiencia. Muchachos, me llamó mucho la atención yo creo que fue en el quiz o en la parte del parcial que he calificado, que ustedes no aplicaron bien, pues voy a hablar más bien por Puerto de Río, pues que fueron los parciales que yo califiqué, pero de pronto en Caucasia también ha pasado lo mismo. Cuando uno aplica una suma o una diferencia de segmentos, por el hecho de aplicarla, uno no puede decir que hay congruencia entre los segmentos, ¿sí? O sea, si uno establece una relación, si uno dice que un segmento es igual a la suma de otros dos y que otro segmento cualquiera también es igual a la suma de otros dos, entonces por el hecho que uno de los segmentos de esos tres que se están enunciando ahí sea congruente con otro, no quiere decir que ya todos los miembros de esa operación sean congruentes. Mejor dicho, yo en el espacio pues que voy a tener con ustedes para revisar pues y mirar qué fue lo que pasó, les voy a explicar un poquito más eso. Pero como consejo a Bajo Cauca le dejo que revise lo que hicimos al comienzo cuando declarábamos la congruencia y la adición de segmentos, la adición y sustracción de segmentos. Listo, señores, entonces empecemos con la demostración. Voy a quitar esto. Demostración. Qué pena, muchachos, lo voy a volver a poner. ¿Qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar lo que acabé de señalar con este resaltado de acá, como en forma de nubecita. Vamos a demostrar 1 y vamos a demostrar 2. ¿Cuáles van a ser nuestras hipótesis? Estas que acá. Es decir, que tengo un triángulo y que tengo los puntos medios de dos de los lados. Esas serían las hipótesis. ¿Cierto? Entonces esta sería como tesis 1, tesis 2 y las hipótesis. Repito, teorema de la paralela media. Mis hipótesis van a ser que tengo un triángulo cualquiera, que tengo un punto medio de uno de los lados y que tengo un punto medio de otro de los lados. Los numeré como A, B y C. Y las tesis van a ser que ese segmento que se me forma es paralelo al tercer lado. La segunda tesis, que la medida de ese segmento es un medio de la medida del tercer lado.
muchachos, ¿cierto? Bueno, ahora sí. Voy a hacer nuevamente la figura. Tengo mi triángulo. Los respectivos puntos medios, M1 y M2. Listo. Para esta demostración, yo voy a necesitar hacer una construcción auxiliar. No se asusten, muchachos, con lo de las construcciones auxiliares. Si nosotros en el parcial les fuéramos a pedir una, pues lo normal es que les pongamos una construcción de las que ya han visto, ¿cierto? Por ejemplo, esta que vamos a hacer acá. O se les diría, sugerencia, construya tal segmento, construya tal ángulo. Por favor, no le vayan a tener susto a eso. Entonces, la construcción que yo voy a hacer en este caso va a ser, voy a trazar mi segmento M1 y M2. Yo sé que me lo piden porque es parte de la tesis, pero lo voy a prolongar hasta un punto por acá que voy a llamar T. De manera que ese segmento M1-M2 sea congruente con M2T. ¿Sí? Esa es la construcción auxiliar que voy a hacer. Entonces vuelvo y copio. Hipótesis que tengo el triángulo ABC cualquiera. Ve que M1 es el punto medio de BA. Sé que M2 es el punto medio de AC. La tesis inicial a la que quiero llegar la voy a copiar por acá. Sería que M1, M2 paralelo a ABC. Y la tesis 2, que M1, M2 es igual a BC medios. Entonces, ¿cómo escribir esa construcción que voy a hacer? Entonces, simplemente voy a decir, voy a arrancar entonces con primero, por acá. Voy a decir que voy a tener el segmento M2T tal que, recuerden, muchachos, que alguna vez les dije, una construcción debe cumplir únicamente dos condiciones. Entonces, tal que los puntos M1, M2 y T sean colineales. ¿Sí? Eso quiere decir están en la misma recta. ¿Y qué más voy a tener? Voy a tener que M1, M2 sea congruente con M2T. Esas serían entonces mis dos condiciones. Recuerden, una construcción solamente puede cumplir con dos condiciones. En este caso cumple con colinealidad y cumple con la congruencia. Dime. Eso cuenta para toda construcción auxiliar. Que sean dos condiciones. Sí, claro. Para una construcción auxiliar siempre debe cumplir únicamente dos condiciones. Pregúntense a la hora de hacer una construcción que no sé, pues ¿qué cumple? Si cumple, aparte de esto, por ejemplo, que M2T es congruente con AM2. De inmediato, muchachos, sepan que esa construcción ya no sirve, ya no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre deben garantizar solo dos condiciones. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, ¿Qué? Que la escribí un poquito más grande, es que está demasiado pequeño. No tengo nada. Profe, pero no los primeros. Y nos pinta la primera. No, yo se la... Voy a ir a la anterior hoja. Y esperamos un momentico. Ya voy a escribir más grande. Qué pena, muchachos, no haya caído en la cuenta. Profe, acérquenlo más y ya. No, se me descuadra. Esto no lo ven. Esto sí lo ven, ¿cierto? Esto sí. La letra está muy pequeña, acá casi no se ve. Ya yo miro de dónde se hace el zoom en esto.
si bien muchachos, lo dañé. Listo, ahí, profe. No, pero es que antes lo que hice fue ponerlo borroso. Ay, auxilio. Lo voy a dejar ahí. Profe. ¿Sí? ¿Quito ya la hoja? Sí, pero escriba grande. Bueno, espérame en un momentico, yo pregunto cómo se hace el zoom de esto. Ahí, ¿cierto? Sí, profe, ahí, gracias. Sí, profe. Lo que queda en el extremo que casi no se nota es lo mismo que estaba en la página anterior. ¿Cuáles son las tesis? Entonces, como les venía diciendo, lo primero que voy a hacer es declarar la construcción que acabé de hacer de M2 a T. Entonces, esa construcción la hice de tal forma que M2T fuera un segmento congruente con M1 y M2 y la colinealidad. Señora. Profe, o sea que siempre y cuando uno puede utilizar, o sea, auxiliares, pues siempre y cuando lo justifique, ¿no? ¿Cierto? Lo justifique, pero que cumpla dos condiciones, ¿cierto? Tú no puedes arrancar a decir que es que tienes un segmento congruente con tal otro y con tal otro y que al mismo tiempo es punto medio de otro segmento, ¿cierto? Perdón, punto medio no, al mismo tiempo mide, no sé, que al mismo tiempo sea mediatriz de otro segmento, ¿cierto? Ahí te estaría cumpliendo dos congruencias y sería mediatriz. Entonces, siempre tú puedes hacer construcción, pero que solo cumpla con dos cosas. Listo. ¿Esta es la que significa? Tal que, profe, listo. Tal que M2MT, tal que M1 M2T colineales y M1 M2 congruente con M2T. Una vez tengo esto, pues simplemente puedo, cuando yo tengo dos puntos, puedo trazar un segmento que los una, ¿cierto? Ahí sin necesidad de dar mayor explicación. Entonces, segundo, tengo el segmento TC. El punto T ya lo tengo declarado, el punto C también, entonces simplemente digo que pongo el punto TC. Una vez tengo el segmento TC, veo que se forma un triángulo, ¿cierto? Y yo puedo empezar a mirar qué congruencias hay ahí. Voy a agregar algo más. Como M2 es punto medio, ¿yo qué puedo concluir? En el segmento AM2 y M2C. Repito. Que es congruente con M2C. M12. Correcto. Congruente con M2C. Se me olvidó por aquí, muchachos, anotar la justificación. Esto sería construcción auxiliar. Esto es construcción de un segmento. Segmento TC simplemente lo declaré. Este tercer punto voy a decir que se basa en el punto C, la hipótesis C. Hipótesis C. Y lo mismo puedo decir de los segmentos AM1 y M1B, ¿cierto? Porque también es punto medio. Entonces voy a copiar eso. AM1 congruente con M1B. Y eso lo saco. ¿De qué hipótesis, muchachos? De la B. De hipótesis B. Importante, muchachos, saber de dónde salen las cosas.
Voy a marcar eso con color. Entonces tengo estos segmentos así como rojitos. Y aquí lo voy a marcar simplemente con una curvita. De esta manera entonces ya tengo marcado todo. ¿Cómo son los ángulos AM2M1 y TM2C? Repito, ¿cómo son los ángulos AM2M1 y TM2C? ¿Cómo? Congruente, opuesto por el vértice. Opuestos por el vértice, esos son los que más yo creo que no sabemos todos. Entonces son opuestos por el vértice. Por el vértice eso también lo vamos a declarar. AM2M1 congruente con TM2C por opuestos por el vértice. Señora, Yo puedo decir que el ángulo M1 a M2 es congruente con M2CT. no. El ángulo A con el ángulo C. No puedes decir todavía eso. O sea, ahí parecen ser ángulos alternos internos, ¿cierto? Eso es lo que tú estás pensando, que son alternos internos. Pero es que para que sean alternos internos, ojo que esto es casi siempre el error. No nos han dicho que BA y CT sean paralelas. Entonces yo no puedo garantizar eso. Yo simplemente, pues por la figura ahí se ve como se ven, parecieran ser paralelas, pero no lo puedo garantizar, ¿sí? O sea, primero tengo que decir que son paralelas y para allá vamos. ¿Sí? Voy a decir que M2C es congruente con TC. M2T congruente con TC. ¿Por qué? Siempre esa es la pregunta, ¿por qué? No escucho, muchachos. Sí, díganme, ¿por qué? Porque Lucía es congruente con el cálculo TCM2. Bueno, ¿me repitas, por favor, que es que no estaba oyendo? Gracias. No, el triángulo M1 y M2 es congruente con el triángulo M2TC. Ah, correcto, ahí sí. Entonces, como conclusión, correcto, ahí sí lo podemos decir como conclusión. Entonces, AM1 sí va a ser congruente con TC. Pero si lo decimos antes de declarar la congruencia, ahí es donde tenemos problemas, porque si no hay una razón que me permita ponerle una base o sustentar lo que estoy diciendo, no me sirve en la demostración, ¿sí? Entonces mucho cuidado pues con eso. Voy simplemente a declarar esa congruencia. Voy para el numeral 6. Entonces en el numeral 6 digo que AM1, M2, triángulo, es congruente con TM2C, triángulo. ¿Por qué caso? Por el caso lado, ángulo, lado. ¿Que de dónde saqué eso? Entonces el primer lado, por acá mirando, el primer lado lo saqué del punto 1. El ángulo lo acabé de poner en 5. Y el tercer lado lo saqué de 3. Como tengo esto, entonces ya yo puedo sacar las consecuencias. Consecuencia A, puedo decir que TC es congruente con AM1. ¿Qué más puedo decir? El ángulo 3 es congruente con
el ángulo AM1M2. Correcto, que el ángulo T es congruente con el ángulo AM1, M2. Eso que dijiste está muy bien, mucho cuidado muchachos, que cuando yo tengo un ángulo en el que no hay lugar a dudas, yo puedo decir un mero punto, ¿cierto? En este caso el punto T con el símbolo de ángulo, es decir, tengo el ángulo T. Pero por ejemplo en M1, eso encontré en los quizzes, encontré gente que habló de el ángulo, por ejemplo M1. Yo ahí no tengo forma de saber si es el ángulo AM1B, o si es el ángulo AM1M2, o si es el ángulo M2M1B, ¿cierto? Entonces mucho ojo pues con eso, eso es muy sutil, pero es importante poderlo definir bien. Y por último muchachos, me falta otra conclusión. ¿Qué conclusión tengo? El ángulo A y el ángulo AM. ¿Que el ángulo en A y el ángulo en dónde? C. El ángulo C, ojo, lo que estoy diciendo. M2CT. El ángulo M2CT son congruentes. Es lo mismo decir que AM2C, ¿cierto muchachos? Es exactamente lo mismo porque yo puedo definir un ángulo con cualquier punto de un lado. Dígame. Profe, también podemos decir que TC es congruente con M1B, porque AM1B es congruente con M1B. Correcto, podemos decir esto. Ojo muchachos que vi una falencia en el quiz grandísima. La falencia tiene que ver con la transitividad. Cuando yo establezco transitividad es porque yo sé que el primer piso me lleva al segundo, el segundo me lleva al tercero, luego el primero me lleva al tercero, pero yo puedo establecer una relación directa y saber a través de quién llego a dónde. Yo veía que muchos hacían, digamos que razonaban y miraban varios puntos de una demostración y decían por transitividad, y eso no vale. Entonces acá, pues no vale la justificación, ¿cierto? Entonces acá podemos establecer una transitividad para notar lo que acabo de decir el compañerito de Caucasia. Todavía estamos viendo acá la gráfica, ¿cierto? A ver, voy a correr esto. ¿Cómo hago? Acá yo hablaba en el punto 4 que AM1 era congruente con M1B, ¿cierto? En el punto 4 decía que AM1 era congruente con M1B. Pero en la consecuencia 7A acabé de decir que TC es congruente con AM1. Por tanto ahí yo sí puedo establecer la transitividad. Entonces, si TC es congruente con AM1 y AM1 es congruente con M1B, yo puedo decir que TC es congruente con M1B. Y esta sí es una transitividad entre 4 y 7A. ¿Cierto? Lo voy a marcar en la figura. Ah, ya lo marqué. Listo, vamos ahí todos. Me falta marcar los ángulos, entonces voy a marcar por aquí un ángulo negrito en C, un ángulo negrito en A. Voy a marcar un ángulo con un puntico en M1, voy a marcar un ángulo con un puntico en T. Ahí muchachos, ahí sí podemos posiblemente hablar de paralelismo, ¿cierto?
La compañera que dijo hace un ratico, que los ángulos que en este momento pinté de negro, el ángulo que hay en A y el ángulo M2CT, dijo que eran congruentes. Eso no lo podía decir porque todavía no sabíamos si las rectas eran paralelas. Sin embargo, hay un teorema también de los alternos internos que nos dice que si los ángulos son congruentes, entonces las rectas son paralelas, ¿cierto? Pero ya no sabíamos que el triángulo AM1M2 era congruente con el triángulo M2CT. Yo lo decía era por... Sí, no, estoy hablando del paralelismo. Yo lo decía era por lado ángulo, o sea, si... Ya sabíamos por congruencia que los dos ángulos eran iguales por la sí, congruencia. por eso, si los lados eran iguales, entonces el ángulo opuesto entre ellos también era igual. Pero cuando eso no habíamos dicho que eran congruentes. Yo pensé que tú lo estabas diciendo, era porque asumías que eran paralelas, ¿cierto? Entonces ahí, muchachos, la ambigüedad. Por eso en una demostración nosotros tenemos que decir todas las razones. Debemos tener la sustentación dicha en un numeral más arriba, en un numeral anterior. Si yo digo que los ángulos son congruentes, entonces son congruentes. ¿Por qué? Porque el triángulo es congruente con ese otro, ¿sí? Pero si no se ha dicho que son congruentes, muchachos, ustedes no pueden decir eso. Es lo que se tienen que grabar, así les parezca largo. Tienen que decir primero las cosas para luego poder proceder. Algo que vi, por ejemplo, ángulos congruentes por oponerse a lados congruentes. Eso no siempre es cierto. O sea, eso es cierto solo si se demostró primero congruencia. Entonces, ojo, muchachos, con eso. Ahora podemos seguir, ¿cierto? Podemos aplicar el teorema de los alternos internos. Puedo decir que si el ángulo que hay en A es congruente con el que hay en M2CT, es porque la recta M1A, ya no cabe, es porque la recta M1A es congruente con CT. ¿De dónde estoy sacando esto? El teorema de los ángulos alternos internos. ¿Exactamente de cuál numeral? Exactamente del numeral 7C. Ay, muchachos, me equivoqué en lo que escribí. Es paralelo, muchachos. Vuelvo con mis papelitos. Es paralelo a CT. Listo, por ahí podemos ir empezando a concluir cosas. Si yo digo que M1A es paralelo, es porque BA es paralelo, ¿cierto? Voy a parar aquí un momentico, muchachos, para que por favor lean lo que llevamos hasta el momento, de manera que las personas que no están muy compenetradas con la demostración se puedan pegar con lo que sigue. Listo, muchachos, vamos bien. ¿Hay dudas en lo que hemos hecho hasta el momento?
supongo que ese silencio es un no. Sigamos entonces, voy a quitar esto. Ahora voy a seguir con otra construcción, muchachos. Ahora voy a trazar el siguiente segmento. Un segmento que va desde el punto T hasta el punto B. Como simplemente unidos puntos, entonces yo declaro ese segmento simplemente enunciando. Vamos para el numeral 10, ¿cierto? Entonces voy a decir que tengo el segmento BT. Acá yo puedo entonces aplicar el teorema de los ángulos alternos internos, tomando como rectas paralelas M1B y TC, ¿cierto? Porque eso fue lo que acabamos de decir en el punto 9. Dijimos que ellas eran paralelas. Por tanto, entonces voy a graficar, voy a pintar aquí con rojo los ángulos alternos internos que se forman entre ellas. Voy a decir que este angulito rojo queda acá pequeño. Este angulito rojo, ¿cierto que sí se nota el color? La diferencia de negro a rojo, ¿o no? ¿No se nota? Bueno, escojamos otra. Hagamos por aquí algo así doble. Voy a coger otra figura, mejor dicho. Esperen un momento. Listo. Acá tengo esta otra figura. En esta otra figura voy a coger este angulito y voy a decir que él va a ser congruente con este otro angulito que hay acá. Ahí sí estamos, ¿cierto? ¿Eso por qué lo puedo decir? Por el teorema de los ángulos, otra vez, alternos internos, pero esta vez sería por el recíproco. Entonces, ¿en qué numeral íbamos, muchachos? Íbamos para el 10. Numeral 10, tengo el segmento BT. Numeral 11, voy a decir que M1BT es congruente con BTC por el teorema recíproco del ángulo de ángulos alternos internos. Basándome ¿El 10 qué? ¿El 10 qué? El 10. ¿El 10? ¿Qué pasa con el 10? La justificación. La justificación, lo que les dije al comienzo, cuando yo simplemente uno un par de puntos que ya tengo en la figura, simplemente con escribir BT es más que suficiente. De hecho, si ustedes quieren no lo escriben, ¿sí? Pues acá puede haber como flexibilidad con eso, ¿sí? Porque ya son puntos pues que están dados, ustedes no están pues como agregando nada raro. Listo, tenemos eso. Teorema recíproco, teorema de T, R recíproco, símbolo de ángulos alternos internos. Lo sacamos del punto 9. Entonces ahora yo puedo seguir, vamos todos ahí, ¿cierto? Yo podría decir que hay congruencia en los triángulos M1, BT y el triángulo TBC. Yo ya tengo que TC es congruente con M1B, ¿cierto? Entonces ahí tengo ya un par de lados que son congruentes. Parte de eso, acabé de sacar
un ángulo, que fue el ángulo alterno interno que acabé de decir, ¿cierto? Aparte de eso, ¿qué más podrían tener? Profe, Dígame. yo no puedo decir que también que el ángulo TBC es congruente con el ángulo ¿cómo es? M1. Eso, BT M1. No, señor, porque tú todavía no sabes si son paralelos en los segmentos M1T y BC. Solamente si tú sabes que son paralelos, ahí sí lo puedes decir, ¿sí? Profe, pero no me dijo que ¿cómo se llama? M1, M2 era paralelo a ABC, eso lo dijo usted. No, estamos demostrando el teorema, muchachos, ¿cierto? Como estamos demostrando el teorema, entonces no podemos asumir, ese es otro error común, asumir la tesis, ¿cierto? La tesis nunca la podemos usar, vamos a llegar a ella. Estamos tratando de... Qué pena. ¿Sí? No, tranquilo, no te preocupes. Entonces, muchachos, ¿qué más tenemos acá? Ya tengo un lado, CT, con M1B. Pues vamos a decir que BT es igual a BT, reflexividad. Sí, cierto, sería un lado común. Tenemos el mismo BT. Entonces voy a copiar por acá. M1, TB, triángulo, congruente con BTC, triángulo, por el caso, lado, ángulo, lado. Donde el primer lado sería un lado común, ¿cierto? Ese lado común es BT. El ángulo fue el que acabé de mencionar en 11. Y el otro lado fue el que enumeré. ¿Dónde fue que dijimos lo de CT? En la transitividad, ¿cierto? Con M1E en el numeral 8. Listo, ahí lo tenemos. Profe, o sea que el punto de, yo dije que ese sobra, de BT es igual a BT por reflexividad, o sea, No necesariamente sobra, pues si quieres lo pones o si no, no. ¿Cierto? Si lo escribes igual no está mal porque también está orientado a lo que estamos haciendo. Básicamente, ¿a qué se refería eso, digamos, de poner demasiados numerales, demasiados puntos? En que hay veces ustedes, muchachos, porque no están orientados a la tesis, porque no saben hacia dónde van, ustedes empiezan a decir todo lo que se les ocurre, ¿cierto? Y son cosas que no se van a necesitar directamente en el desarrollo de la solución, en la tesis. Mientras que si ustedes hacen cualquier cosa, no hay problema. ¿Cómo? Profe, pero es que con el otro profesor siempre colocábamos eso, pero él siempre que hacía los ejercicios, hacía como lo pueden poner, muchachos, lo pueden poner. Simplemente yo lo copié acá, lado común BT. Entonces simplemente agreguemos por acá al ladito, pues porque no me cabe. 11B, pongamos. BT congruente con BT. No hay problema con eso. ¿Sí? Aquí lo corro. BT congruente con BT. Ahí estaríamos utilizando entonces la propiedad en el que todo segmento es congruente consigo mismo. ¿Qué podemos concluir de ahí, muchachos? Ya casi vamos a acabar esta demostración. Acuérdense en que estamos tratando de demostrar el teorema de la paralela media. Es decir, que el segmento M1 y M2 va a medir exactamente la mitad de BC y que el segmento M1 y M2 es paralelo a BC, ¿cierto? Eso es lo que queremos demostrar. El punto 11 que dice ahí ángulo, entonces ese BC no iría ahí con ese ángulo, porque BT es un lado, no es un ángulo. Puse 11 y donde agregué el lado puse 11B. Es un lado que comparten los dos ángulos, pues los dos triángulos, perdón. Correcto, lo que están diciendo está bien, muchachos. Cuando tenemos un segmento cualquiera o un ángulo cualquiera, nosotros podemos decir que es congruente consigo mismo. Esa es una de las propiedades de equivalencia, la reflexividad. ¿Se acuerdan que eso cayó en el parcial?
Un segmento será congruente consigo mismo, un ángulo consigo mismo. Entonces ahí en esa de lado, ángulo, lado, yo puse 11 asumiendo pues que es el ángulo, ¿cierto? Porque el otro lo puse 11B. 11 estrellita, pues cualquier cosa, era porque no me cabía por cuestión de orden. Consecuencias. Muchachos, no se preocupen que igual, pues si ustedes escriben eso no va a significar que está malo. Si yo no les voy a decir que porque lo hagan diferente, yo les voy a poner malos. Dígame. Consecuencias. M1T congruente con BC. M1T, correcto. M1T, consecuencia A. M1T congruente con BC. Segunda consecuencia. Ay, ¿cómo es que la ve? Que el ángulo TBC es congruente con M1TB. Correcto, M1TB. ¿Y cuál otra podemos sacar? Profe, que el ángulo BM1T es congruente con TCB. BM1T congruente con TCB. Muchachos, muy bien, cuando ya estamos terminando la demostración, no siempre es necesario copiar las tres consecuencias, ¿cierto? Aquí básicamente vamos a necesitar la consecuencia A y la consecuencia B, pero yo les aconsejo que las copien todas, porque hay veces en el parcial está uno, digamos que un poquito estresado y no alcanza a darse cuenta de qué es lo que necesita, de qué es lo que requiere realmente para llegar a la demostración. Entonces, si uno tiene las cositas escritas, pues es más fácil que el cerebro las vea. Simplemente pues como un consejo. De aquí de la A y de la B ya podemos sacar nuestras tesis finales. Muchachos, miremos lo siguiente. Si M1T tiene el punto medio M2, es decir, M1M2 es congruente con M2T, y tengo que el segmento completo de M1T es congruente con BC, ¿yo qué puedo decir de M1M2 respecto a BC? Puedo decir que M1T, que un medio de BC es igual a M1T, a M1M2. M2, correcto. Entonces puedo decir que un medio de BC es congruente con M2T. Correcto, podría decir eso que el compañero de Bajo Cauca nos está diciendo. Ya puedo pasar acá, ¿cierto? Sí. Entonces, muchachos, como M1T es congruente con BC y a su vez yo podría decir que M1T es igual a 2 veces M1M2, ¿cierto? ¿Eso de dónde lo puedo decir? Eso lo puedo decir de donde dije que M2 era el punto medio. A ver, yo me acuerdo en dónde fue que lo dijimos. Eso fue en el numeral 1. Vamos por el 14, ¿cierto? Eso fue en el numeral 1. Entonces de aquí yo puedo decir que la mitad de M1T será igual a M1M2. Como M1T es congruente con BC, yo puedo decir que BC medios, congruencia, muchachos, será congruente con M1M2. Las razones de esto. Acá simplemente utilicé
una operación matemática, despejé, pasé el 2 abajo, y en esta otra utilicé transitividad, o simplemente reemplacé el valor de BC encontrado en donde fue 13A. Y lo reemplacé en 15. Ahí está la primera. Si esto lo tengo así expresado en congruencia, pues también lo puedo indicar en términos de medida, ¿cierto, muchachos? Recuerden que cuando yo tengo que dos segmentos son congruentes, puedo decir que la medida de ellos es la misma. Me falta solamente la última, decir que son paralelos M1, M2 y BC. ¿Cómo vamos? ¿Puerto de Río cómo va? Muchachos, estoy viendo solamente a Caucasia. ¿Cómo va Puerto de Río? ¿Bien? Bien, profe. Bueno. ¿Cómo hacemos entonces para demostrar ya la última parte? Que M1 y M2 es paralelo a BC. Sugerencia mientras tanto, vayan mirando la consecuencia 13b. Profe, Dígame. ¿me repite el punto 13 que es que no lo he copiado? ¿El punto qué? No escuché, ¿el punto qué? El punto 13, profe. El punto 13. A ver, lo voy a quitar entonces un momentico para que lo copien. Listo, profe, hágale. Listo. Bueno, muchachos, entonces con 13b, ¿cómo demostramos que M1 y M2 es paralelo a BC? Con lo que tienen anotado en 13b. Nadie, muchachos. El teorema de los ángulos alternos internos. Eso, profe, por ese teorema. Por el teorema, ¿cierto? Entonces, como ya Sí, tenemos... como el ángulo BM1T es congruente con el ángulo TCB. No, señor. No, señor, esa no es. Esos no son los ángulos. Eso es el que hay en 13b, no. T son los ángulos TBC. Los voy a marcar acá. TBC es congruente con M1TB, ¿cierto? Aquí lo marqué un poquito feo, pero lo marqué. Estos dos ángulos son congruentes, entonces yo puedo decir que es que las rectas contra las cuales ellos se forman, ¿cierto? Ellos se forman con esta que sería la transversal, la línea que está punteada, el segmento punteado, y M1T y BC. Como esos ángulos son congruentes, entonces, como nos dice el teorema, cuando tengo dos ángulos congruentes formados entre dos rectas atravesados por una transversal, entonces esas dos rectas serán paralelas. 17. Entonces tengo que M1 y M2 es paralelo a BC. ¿Por qué? Por el teorema de los ángulos alternos internos del numeral 13b.
¿cierto? Ahí tengo que son paralelas M1T con BC, pero es que M1T es lo mismo que M1, M2, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo mis dos demostraciones. Un poquito larga la demostración, muchachos, pero el objetivo era que practicáramos un poco. Profe, Dígame. y me explica usted por qué trazó esa línea punteada de B a T. Una transversal. Yo construí un segmento auxiliar para poder llegar a la demostración. Cuando tú estés haciendo una demostración, en general no vas a tener que hacer construcciones auxiliares, a no ser que nosotros en el mismo parcial te escribamos sugerencia, trace tal segmento o trace tal ángulo, ¿sí? En este caso, pues yo ya tenía pues esto, digamos que esta demostración previamente preparada porque incluía congruencia de triángulos, etcétera. Entonces por eso la tracé. Pero no te preocupes, pues que igual si hay que trazarla, nosotros te avisamos. ¿Sí? ¿Cómo, muchachos? Silencio que no escucho. ¿Cómo? No entiendo. El jueves, sí. El jueves vamos a tener ejercicios. Aunque les digo una cosa, yo creo que no se va a poder, se va a tener que retrasar o por lo menos vamos a empezar, porque no vamos a alcanzar a terminar el tema. Vamos a ver cómo nos va. Por el momento igual, sigamos así. Por favor, estudien bastante. Todavía tengo un ratico, a ver, yo veo qué hora es. Ah, no, muchachos, yo creo que ya. Dejemos hasta aquí. Estuvo como larguito, pesado. Estudien bastante y la otra clase seguimos. Sí. Entonces el quiz queda para la otra semana. Por el momento, muchachos, hagan de cuenta que el quiz es para este jueves y por favor estudien. La idea es que estudien. Pero sí lo podemos correr para el martes y sigue igual el parcial el jueves, ¿sí? Bueno, pues muchachos, que estén muy bien, estudien bastante. Profe, Ojo el miércoles. Señor. Pues si el quiz es este jueves, no lo puedo se lo puedo presentar al profe el sábado en la mañana. Pues la verdad solo tenés que hablar con él, porque es que como él tiene clase, Sí, pues pero- no sé qué tiempo tenga como para atenderte. Porque no haces una cosa, escríbele al correo. Pues yo no tengo problema con eso. Escríbele al correo. Le dices cuál es tu inconveniente y él ya decidirá si acepta o no. ¿Sí? Profe, ese fue el inconveniente que le manifesté cuando yo empezaba mi clase. Yo tengo que viajar el jueves y el viernes tengo que hacer una capacitación. Ah, ya. Por eso Escríbele el correo. O si no, ven el jueves. Si quieres el jueves hasta yo misma te lo hago en una clase que tengo presencial de 6 a 8 de la noche. Ah, bueno, yo puedo ir. O sea, me escribes, escríbeme, ¿sí? ¿Listo pues, muchachos? Listo. Usted me confirme, profe, porque es que yo trabajo. Y yo en ese jueves estoy en la tarde. Entonces, usted me haga el favor y me confirme para yo pedir un permiso. El martes. yo sé. Lo hacemos el martes entonces, ya no hemos terminado tema. Martes. ¿Sí? Profesora, ¿de qué temas van a hacerme? Toda la de paralelismo y perpendicularidad. Aparte de eso incluye desigualdad. Otra vez repite que es que Perpendicular. entrecortado. Desigualdad, paralelismo y perpendicularidad. Gracias. Bueno, chao. Profe, entonces el juicio para el martes, profe. Para el martes. Sí, gracias. Uy, bueno, para empezar. Betty, me abuelo que tengo que sacar una...
Profe Jorge Betín está por ahí. Hola.